Bienvenidos a France 24, mi nombre es Santiago Aristía y este programa especial estará dedicado a las históricas elecciones parlamentarias celebradas en Irak. Más de 24 millones de iraquíes fueron llamados a las urnas en el marco de unas elecciones parlamentarias que permitirán además elegir al primer ministro del país. Se trata de los primeros comicios que celebra la nación de Medio Oriente desde la victoria contra el grupo yihadista Estado Islámico y los cuartos desde la caída de Saddam Hussein. Tendremos información desde Bagdad, además del análisis de expertos en nuestros estudios y desde Estados Unidos. 7.188 candidatos pertenecientes a 88 coaliciones y 252 partidos se disputaron 329 escaños en el Parlamento iraquí. 2009 de los candidatos fueron mujeres en un país que garantiza una cuota fija de género. Y en Bagdad se encuentra nuestra enviada especial, Catalina Gómez, periodista de France 24. Hola Catalina, ¿cómo han transcurrido estos comicios? Hablamos tanto de su etapa previa como durante la jornada electoral. Bueno, se habían creado muchísimas expectativas frente a estos comicios, por lo que tú dices, eran los primeros comicios que se realizaban en Irak después de la entrada del Estado Islámico hace casi 4 años y se tomaron 30% del país y esta larga batalla para derrotarlo. Fueron momentos muy duros para Irak, donde también el campo político tuvo mucho desprestigio frente a la sociedad y hubo una gran conciencia de que había que cambiar las cosas, no solamente la división sectaria que había azotado el país durante estos años, sino también la corrupción, que en este país es bastante grande, es uno de los países más corruptos del mundo. Y eso había llevado a los políticos a crear unas nuevas coaliciones donde ya no los partidos no iban por sectas o por grupos específicos, sino que creaban un grupos inclusivos de diferentes sectas y diferentes sectores de la sociedad civil y muchísimas mujeres, con la esperanza de que esto fuera a motivar a la población y a volver a crear confianza entre ellos, lo que realmente parece que no pasó. Catalina, ¿tenés información hasta acerca del nivel de participación? Bueno, la cifra dada por el gobierno hace unas horas es el 44%, que es muchísimo menor al 60% de votación que hubo hace 4 años, cuando el país estaba pasando por una gran ola de violencia, especialmente Bagdad, nada comparado con lo que es ahora. Pero realmente durante nuestras visitas hoy a los centros de votación en Bagdad, la votación era muchísimo menor, había momentos en que nos decían que era 16, otros 25, veíamos las urnas porque eran transparentes y se podía ver los pocos votos que se habían depositado y esto demostraba y lo que decía la gente es que había una división muy grande entre los políticos y la gente que ya no confiaban en ellos. Catalina, hablemos sobre los operativos de seguridad. ¿Cómo se vio afectado el país? Recordemos que el Estado Islámico ha realizado amenazas sobre ataques en esta jornada. Bueno, sí, habían realizado amenazas y las medidas de seguridad son bastante grandes. Por ejemplo, hoy en Bagdad había problemas de movilidad, los carros no podían salir y la gente tenía que llegar caminando a los lugares, a los puestos de votación, lo que hace que sea más difícil y que reduzca el número de personas que asisten a la votación. Obviamente, cada uno de estos colegios electorales es rodeado por alambres de púas y por muchísimos cuerpos de seguridad, lo que hace casi que sean unos frentes de batalla, pero también es cierto que no es comparable con lo que se vivía hace 4 años, donde realmente Bagdad estaba bajo graves problemas de seguridad y el resto del país. Entonces, cuando muchos dicen que esta baja participación se debe a los miedos de la población, otros dicen que no, que realmente por el hartazgo y por la poca confianza que tienen los políticos, sino por miedo y no por temor a la seguridad. Catalina, muchísimas gracias por este reporte. Volveremos a establecer contacto contigo en cualquier momento de este programa especial y volvemos a los estudios de France 24, donde nos acompaña el señor Manfred Grauthoff. Él es analista militar, experto en temas de Medio Oriente y seguridad internacional. Muchísimas gracias por estar presente en los estudios de France 24. Quisiera preguntarle en primer lugar, ¿qué retos enfrentan los funcionarios que van a estar conformando el nuevo Parlamento?
Sí, buenas noches. Lo primero es, me llama enormemente la atención porque los polls de encuestas previos hablaban de un 55% de participación y reporta ya 44%. Entonces ya, o sea, ya empezamos como mal. Con informaciones contradictorias. Sí, o sea, como que estamos ya sesgados hacia abajo lo que va a estar sucediendo. Y otra cosa que era muy, digamos, a esa pregunta que me acaba de hacer, era qué querían qué se quieren las personas allá. Y las personas quieren, la primera que preguntaban era integridad, o sea, integrar el país que no sabía desintegrar. La preocupación realmente del ciudadano iraquí es que no se le desintegre el país. Esa es la primera preocupación que tienen. La segunda es, ¿será que encuentro empleo? ¿Y será que encuentro empleo sobre todo de población joven? Resulta que el desempleo generalizado es del 14%, digamos que eso podría ser favorable, pero cuando uno desagrega la cifra en desempleo juvenil, sube a 35, 40, y es que en esos grupos etarios es donde se generan las protestas sociales y donde hay la desestabilización y atrae las redes terroristas. Y el tercero, pues sí es como, digamos, que me interesa a mí hacia futuro de la estabilidad del país y para dónde va económicamente. Entonces, digamos que en esos 3 puntos gravita lo que debe hacer. Ahora, creería que, o sea, según los resultados, yo creería que el señor Al-Abadi es el que debe ganar fácilmente las elecciones. Lo debería ganar y la corresponsal que está en Bagdad, pues creo que lo confirmará en un momento, pero creo que lo va a ganar y debe seguir la misma línea con 2 cosas que tiene que en este momento abatirse, sí. que es el tema de Irán, porque todos hemos es chiita, pero no quiere, o sea, por más que sea chiita, no quiere como entregarle el dominio a los iraníes y se ha acercado a Arabia Saudita, pero tampoco quiere que se le inmusque, haya mucha intervención de parte de potencias occidentales. Entre esas dos, cómo gravita, cómo maneja esos 2 ejes, pues es lo que se le va a complicar y además recordemos el pacto nuclear que fue roto estos días también. Eso influye. Sí, es un contexto que influye bastante. ¿Y qué es lo que considera usted que esté en juego en estas elecciones más allá de la conformación del nuevo Parlamento y la posterior elección del primer ministro? Yo creo que lo que va más allá es cómo hacen para reconstruir ese país después de haber pasado por semejante hecatombe, haberlo recuperado y volver a recuperar el país en todo el sentido de la palabra. Es lo que realmente se va. Yo creo que el gobierno no va a cambiar su actitud de lo que ha venido haciendo. Va a seguir equilibrándolo a ver cómo mantiene esa estabilidad dentro de Irak. Y pues todo lo que eso impacta geopolíticamente en la zona, porque, repito, el tema Irán clientelizó el Medio Oriente, clientelizó en alguna manera a Irak porque tuvo que recurrirle para recuperar el Estado Islámico. Tiene a Hezbollah en el poder hoy por hoy en Líbano y tiene en el poder a Assad en Siria. Entonces le hizo una medialuna en Medio Oriente y en esa medialuna arranca exactamente por Irak. Entonces ese tema del primer ministro Abadi le va a tocar jugar un equilibrio supremamente delicado lo que yo veo ahí. Ya regresamos a estudios con este análisis. Y en estas históricas elecciones legislativas, los iraquíes tienen la oportunidad de votar a coaliciones. Muchas de ellas trascienden las divisiones étnicas y religiosas. Y a continuación les presentaremos cuáles son las principales formaciones y su composición. La Alianza de la Victoria, de orientación chiita no sectaria, liderada por el primer ministro saliente, Haidar al-Abadi, presentó a 583 candidatos, mientras que la coalición sadrista, también de orientación chiita y no sectaria, presentó a 489 candidatos y cuenta con un líder no oficial como cabeza de lista. Se trata de Mahda Tamimi, del partido islamista chiita Istiqama, que significa integridad. Otra de las coaliciones que se presentaron en estos comicios legislativos es la Alianza de la Conquista, de orientación chiita y acusada de sectarismo. Su líder es Hadi al-Amiri, secretario general de la organización Badr, que fue la que luchó contra el autodenominado Estado Islámico y contó con 528 candidatos para el Parlamento. Por su parte, la Alianza Estado de Derecho, de orientación chiita, también acusada de ser sectaria, liderada por el ex primer ministro Nuri al-Maliki, se presentó a los comicios con 411 candidatos. Por último, la denominada Alianza de la Decisión iraquí. Se trata de una coalición sunita liderada por Zafar Alani, que propuso a 282 candidatos para el nuevo parlamento iraquí. Hacemos conexión ahora con Miami, donde se encuentra el señor Luis Fleischmann. Él es analista internacional experto en temas de Medio Oriente. Buenas noches, señor Fleischmann.
A diferencia de anteriores citas electorales, estas elecciones presentan un amplio abanico de partidos y de coaliciones fruto de rupturas internas de los bloques previos. ¿Cómo se explican estas rupturas y cómo influye esto en el nuevo escenario político iraquí? Bueno, yo pienso que estas rupturas tienen que ver con el pasado mismo de Irak, en el sentido de que Irak se vio, después de la invasión norteamericana, se vio confrontado a una serie de, una especie de guerra civil, una guerra civil que en algún momento se estabilizó, pero luego esta estabilidad fue deteriorada por la gestión de Maliki mismo, que cuando Maliki estuvo en el poder generó una especie de guerra sectaria. No una guerra sectaria, sino una especie de gobierno sectario donde los sunitas fueron excluidos, o fueron, por lo menos se les disminuyó el poder. Una elección que fue muy dudosa, porque al principio se la dio, el ganador había sido Alawi, que era de un partido mixto, chiita y sunita, o sea, y también, o sea, un partido, digamos, de diversa representación sectaria. Y yo pienso que y después vino la lucha contra ISIS. O sea, las divisiones son el resultado de divisiones internas que tiene que ver entre, así como tú lo presentaste, los que son más sectarios, los que son menos sectarios, particularmente dentro de los chiitas. Después tenemos los grupos kurdos, que obviamente ellos en su momento buscaron independencia, cosa que se abortó y como resultado de eso quedaron más debilitados. Pero yo pienso que estas divisiones son como divisiones ideológicas, no creo que sean divisiones que en este momento hagan la situación peor de lo que era bajo el gobierno de Maliki. Ya regresé. Um, Sí, sí, continúe, por favor. ¿Continuó? Sí, 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 sí. Sí. Bajo el gobierno de Maliki hubo una situación donde los sunitas se sintieron tan alienados que se aliaron, que es ahí donde el poder de ISIS subió. Ahora, con la derrota de ISIS, y donde justamente, como tú bien lo dijiste, el partido de la coalición Fatah o Conquista está integrada por aquellos soldados o militantes que lograron derrotar a ISIS, el gran interrogante es si eso por un lado no les va a dar más popularidad y quizá les dé incluso el primer ministro, porque no se sabe exactamente quién va a ganar. Puede ser que gane al-Amiri, que es el jefe de Fatah, Conquista, y si gana, la cuestión es, como lo dijo el analista anterior, si se va a ir del lado de Irán. Y si se va del lado de Irán, sería un problema muy grave, una tensión muy directa con Estados Unidos. Irak necesita de Estados Unidos, y ellos ya declararon, Fatah, que ellos no van a ser lacayos, no van a ser sujetos a Irán. Ahora, ¿cuánto de esto es verdad o no? No sé, pero creo que la experiencia bajo el gobierno de Maliki creo que va a llevar a una situación donde los diversos partidos van a entrar más en diálogo, va a haber más respuesta a lo que la sociedad civil quiere, y la sociedad civil en este momento lo que quiere es seguridad. Y de alguna forma al-Abadi ha logrado la seguridad, esto juega en su favor. Por otro lado, las milicias iraníes, o sea, el partido Fatah está compuesto por milicias iraníes que derrotaron a ISIS. O sea que puede ser que esto le gane crédito entre el electorado a ellos también. Sea lo que sea, yo soy optimista de que si el partido de movilización popular, Fatah, llega a ganar, lo mejor que puede hacer es alejarse de Irán. Si se acerca a Irán, se renueva la guerra civil. Quisiera realizarle la misma pregunta al señor Gauss, si coincide con las declaraciones de Luis Freisman acerca de, bueno, de estas diferencias entre los partidos que se presentan y el escenario político que se abre. Mire que es curioso, digamos parcialmente, porque mire que lo que se ha visto dentro de, vuelvo a los números, lo que dicen es que los partidos que han ido creciendo son los partidos que son mixtos, es decir, sí tienen su tendencia religiosa, pero al mismo tiempo hay seculares y se mezclan con entre suníes y chiitas. Es decir, es una sociedad que quiere cambio y que se ha empezado a integrar y a dejar el sectarismo religioso está siendo brutalmente castigado en Irak. Y los partidos que son radicales, que son sunís duros o chiíes de ala dura, han perdido. Lo que está fortaleciendo son partidos
más integrales, que sea de progresismo, se han ido para allá. Entonces, es una sociedad que está cambiando y hay que mirarla con otros ojos. Es decir, hoy por hoy no es lo que veíamos hace unos 10, 15 años con Saddam Hussein. Porque es que hay una cosa también a recordar. El antiguo partido Baas fue el núcleo de lo que es el Estado Islámico, es el partido Baas, y por eso eran tan eficientes en sus métodos de combate. Finalmente fueron derrotados, pero digamos que hoy en la preocupación del público no está la seguridad. La preocupación del público está empleo, respeto a los derechos civiles, otro tipo de escenarios diferentes, y no está el tema seguridad, no es el que predomina. Predomina otra cosa, apertura. Y los jóvenes son claves aquí porque en todo el mundo los indignados han levantado la voz. Y esto también pues, podría suceder en el Medio Oriente y en esta región del mundo que es tan convulsionada. ¿Y la fragmentación de los bloques chiita, sunita y kurdo facilitarán establecer alianzas transversales o por el contrario, estas rupturas se radicalizarán más? Yo creo que tiende más, yo creo que ya como que el tema religioso, vuelvo y digo, ha sido muy duramente castigado. Y inclusive hay un clérigo, uno de los clérigos que es el líder de uno de estos partidos, también se ha metido en el tema de integración. Ha dicho, no sigamos en este tema porque nos vamos a destruir. Inclusive, hasta con los kurdos que hicieron su referendo, y en noviembre un referendo y que fue también castigado por parte del gobierno de Alavi. Pero a partir de eso, inclusive ellos pidieron que el plazo de las elecciones se ampliara, finalmente no se amplió. Pero digamos que como que ha habido algún tipo de entendimiento, inclusive con los kurdos que han sido también problemáticos en la región, pero no quieren que el país se les parta y se les vuelva un nuevo Atlas, claro, en el mundo, en la geopolítica. Continuaremos con este análisis y seguimos con más información, porque en 2014, después de que el autodenominado Estado Islámico se hubiera tomado el 30% de Irak y el ejército de ese país se hubiera desmoronado, la máxima figura del chiismo pidió a los iraquíes alistarse para defender el país. De allí surgieron unas milicias que fueron fundamentales en la lucha contra el grupo yihadista. Actualmente algunas de esas milicias han conformado alianzas para las elecciones parlamentarias y nadie duda de que tendrían un papel protagónico en la política nacional. El siguiente es un informe de nuestra enviada a Bagdad, Catalina Gómez. Estas banderas y estos rostros que dominan las demostraciones de la Alianza Al-Fatah, una de las más populares en la campaña para las elecciones parlamentarias en Irak, son la memoria de la gran batalla que este país libró contra el llamado Estado Islámico en los últimos años. Estas pertenecen a algunas de las organizaciones más importantes de los Hashd al-Shaabi, o unidades de movilización popular, conformadas por grupos de milicianos de mayoría chiita que siguieron el llamado de la principal figura de esta secta en Irak, el Ayatollah Sistani, y se unieron a la lucha contra ISIS. Muchas de estas organizaciones, algunas cercanas a Irán, habían luchado contra la presencia estadounidense en los años posteriores a la invasión de 2003. Quien explica esta batalla es Hadi al-Ameri, líder de la organización Badr y figura principal de las Hashd al-Shaabi. Hoy ha dejado el campo de batalla para liderar esta coalición y se postula como uno de los candidatos más opcionados para disputarle el cargo al primer ministro Haider al-Abadi, no sin que esto traiga polémica. Muchos cuestionan que organizaciones militares, así sean milicias, puedan participar en política. Hay ministros, viceministros y diputados como yo que participamos en la defensa de nuestro país y cuando terminó la operación militar volvimos a nuestro lugar natural que es la política. Más allá de la controversia, como consecuencia de acusaciones de haber cometido arbitrariedades durante la guerra, estas milicias y sus simpatizantes tendrán algo que decir en el futuro político de Irak. Entre ellos estos dos jóvenes que participaron en las batallas más duras. Esperamos que el próximo gobierno sea un gobierno chiita, ojalá. Este es otro escenario, esta es otra coalición llamada Serón, pero la realidad es parecida. Muchos de estos hombres también lucharon contra ISIS y anteriormente contra los estadounidenses. Hoy, dicen, han cambiado de rumbo. La evolución en la mentalidad de la población nos ha llevado a hacer alianzas diferentes. Muqtada Sadr, su líder, ha hecho una coalición con comunistas y seculares y hoy dicen luchar por un país unido y sin corrupción. El tema del sectarismo se ha terminado. Ahora estamos buscando elegir solo a las buenas personas sobre las cuales conozcamos su origen y pensamiento. En estas reuniones se dice que el reto de Irak no fue la batalla contra ISIS, sino que la lucha empieza ahora. Pero está por verse qué nuevo tienen que aportar al país estas milicias alejadas del campo de batalla.
Catalina, recién veíamos tu informe sobre las milicias que lucharon contra el Estado Islámico y luego conformaron alianzas y coaliciones políticas para presentarse en estos comicios. ¿Qué retos enfrentarán los nuevos funcionarios en cuanto a posibles conflictos entre estas coaliciones y grupos religiosos que dividen al país? Bueno, son grupos bastante populares porque, aunque son bastante controvertidos, y hay gente que ha acusado a estas milicias de haber realizado ataques sectarios, especialmente porque no hay que olvidar que aunque estas Hashd al-Shaabi o unidades de movilización popular están conformadas por grupos de mayoría chiita, también tienen grupos de mayoría sunita, especialmente las tribus que se unieron para pelear en estas regiones de mayoría sunita en el país, pero de todas maneras los retos son inmensos porque primero, ¿qué hacer con esta organización que es una organización militar que se habla que tiene que tener que participar en el Estado y tener las mismas condiciones de cualquier otra fuerza militar como el ejército o la policía, pero también hay bastante oposición dentro de los líderes de estas milicias que dicen que no, que tienen que ser independientes, y uno de los grandes retos que tiene Irak en el nuevo parlamento y con el nuevo primer ministro es ver qué hace con estos 150.000 jóvenes, pero no solamente con ellos, sino con las diferentes milicias que los apoyan. Muchas de ellas, y no hay que negarlo, están apoyadas por Irán. Vamos a Miami con Luis Fleischmann para preguntarle si coincide con este análisis de Catalina Gómez acerca de los retos que enfrentará en el nuevo Parlamento en cuanto a estas divisiones que se viven en el país. Bueno, no escuché exactamente lo que dijo ella porque justo había habido una desconexión, pero asumo que se habló de divisiones dentro del Parlamento. Yo pienso que sí, pero coincido con el analista anterior de que posiblemente la tendencia sea a una especie de reconciliación, a una especie de diálogo que lleve a algo un poquito más armónico y a un entendimiento. Lo que está pasando en el mundo árabe, y esto lo tengo de muchas conversaciones que he tenido con gente viviendo en el mundo árabe, es que la situación que existe en Siria y la situación que existe en Libia, incluso en Yemen, es una situación que ellos no quieren tenerla. Hay miedo a la guerra civil, por eso, por ejemplo, en Egipto tenemos el apoyo que se le da al Sisi, pese a ser un gobierno autoritario. Estamos a 8 años de la caída de Mubarak, 7 años de la caída de Mubarak, perdón. Pese a eso, lo ven al Sisi como la persona que nos salvó o que salvó a Egipto de una guerra civil. Por eso creo que, como dijo en la lista anterior, se va a tratar de evitar un tema de la guerra civil. En cuanto a la relación hacia Irán, que fue lo que escuché de Catalina, sí, eso es un grave problema. Y si piensa alguno de los partidos que se va a acercar a Irán, creo que va a tener problemas con Estados Unidos, puede crearle una crisis internacional a Irak. En este momento no le conviene, y particularmente después de que Estados Unidos rompió con el acuerdo con Irán y se renuevan las sanciones. Significa que podría estar también sancionado Irak por hacer negocios con Irán. En este momento, o compañías iraquíes, pero es mayormente el gobierno. O sea que ahí esto puede servir como una especie de factor disuasivo para las milicias más sectarias, chiitas, que tienden a ser más pro-Irán. Yo personalmente pienso que hay cierto optimismo porque la prioridad es, como dijo antes el analista, es el tema de la economía y el tema de la seguridad. Justamente hacía referencia a Luis Fleischmann al contexto regional en el que se realizan estos comicios. Venimos justamente de la salida de Estados Unidos, del acuerdo con Irán. ¿Cómo influye todo este contexto problemático regional en los comicios y en el futuro de Irak? Yo creo que eso es definitivo. O sea, marca una senda, porque Alavi ha empezado a visitar recientemente al enemigo de Irán, a Arabia Saudita, y se ha acercado, y eso no gustó mucho en Teherán y no fue muy gracioso la situación. Y Irán, al sacarle al sacarlo del acuerdo nuclear, eso es casi que inmediato, son sanciones económicas. Y Irán tiene una situación complicada. Hubo unas protestas a principio de año en Irán, y que si siguen en estas aventuras extraterritoriales, se le puede complicar la situación adentro, a Rouhani.
Entonces yo creo que le va a tocar replegarse a Irán, tiene que replegarse, y eso le puede liberar problemitas a Irak, se los puede liberar. Y el arquitecto de esto va a ser Alavi porque está en ese pedazo. Mire que la gente que más vota son los chiitas. Es la votación que más está votando, pero no son los sunitas. Es la gente que más está votando, no los chiitas. Entonces la gente que más cree es la población suní frente a la población chiita. Entonces digamos que es la que más está impulsando ese tipo de cosas. Y el acuerdo nuclear, al no tener ese agente internacional metiendo como ruido a toda esta situación, lo que puede suavizar un poco la situación y copar ese espacio geoestratégico que abandonó Occidente, desafortunadamente, porque una cosa era retirarse de Irak y otra cosa era retirarse mal. Y creo que fue una mala retirada. Es decir, la invasión fue muy mala, pero retirarse fue peor de malo en esas condiciones. Por eso se abrió el espacio al Estado Islámico, en primer lugar, que viene, lo que decía, del antiguo partido Baas. Y pues generó todo este vacío de poder que a la final terminó muy mal y apenas empezó todo esto, pues Irán entró en acción y vio la situación para meterse en el terreno. Entonces, creo que el acuerdo nuclear, la salida del acuerdo nuclear le da un aliento a Alavi para, digamos, sacarse a un aliado incómodo. Tiene una gran influencia. En una gran influencia. Entiendo. Y continuamos profundizando en estos comicios históricos a los que asistieron los iraquíes, un país donde los partidos religiosos han dominado la vida política desde la caída de Saddam Hussein hace 15 años, pero han dejado atrás un legado precario y un electorado privado de derechos. Su historial ha sido dibujado por destacados clérigos chiitas y ahora los partidos seculares y liberales esperan tomar el control con una mayor parte del voto. El Teatro Nacional de Bagdad es un bastión de la vida cultural e intelectual de Irak. Los ensayos están en marcha para una pieza que arroja luz sobre el sufrimiento de las mujeres yazidí bajo el control del grupo Estado Islámico. Kayon Aziz es uno de los actores más famosos de Irak. Los iraquíes nunca han vivido lo que están experimentando ahora. He tenido fe en el futuro, pero no tengo fe en las elecciones. ¿Qué es la destrucción del Estado? La destrucción de la unidad de Irak, nuestra sociedad y nuestra infraestructura. Algunos tratan de sacar provecho de tal desilusión, proponiendo un nuevo camino a seguir. Faik al-Sheikh es un candidato secular que ha tenido una gran experiencia en la sociedad iraquí. Irak hoy en día está en el proceso de perder sus minorías y su diversidad. Ya perdimos a los yazidis, antes de eso perdimos a los cristianos y antes ya habíamos perdido a los judíos. En Irak y especialmente en Bagdad los judíos eran una minoría, pero hoy no encontrarás un solo judío en Bagdad. Durante años, la corrupción y el sectarismo han destruido el tejido social de Irak. El auge de los partidos seculares podría ofrecer una alternativa para los votantes privados de sus derechos. Vamos a hablar ahora con Luis Fleischmann nuevamente en Miami. Veíamos recién un informe acerca de cómo los partidos seculares y liberales en Irak están teniendo mayor auge y en estas elecciones legislativas los iraquíes tuvieron la oportunidad de votar a coaliciones que trascienden las divisiones étnicas y religiosas. ¿Cómo considera usted que afectó esto la campaña y la manera de hacer política en Irak? Bueno, yo pienso que sí, que obviamente esto refleja, recordemos que en las elecciones del año 2010, el primer ganador había sido Alawi. Alawi tenía justamente, estaba a cargo, era el jefe de un partido que era justamente secular y multisectario. Y pienso que esa era la voluntad del pueblo iraquí. Fue Maliki en que lo convirtió en algo sectario que después se agravó, como dije antes, con la presencia de ISIS. Y esto ha sido extremadamente traumático para los iraquíes. Tanto el gobierno de Saddam Hussein, que fue un gobierno totalitario, asesino, tiránico, como la época sectaria de Maliki, porque no solamente tiene que ver la guerra civil sectaria, no tuvo que ver solamente con la retirada de Estados Unidos de Irak, sino que también tuvo que ver con la actitud que tomó Maliki. Y yo pienso que va a haber un gran rechazo a Maliki y pienso, como dijo antes el analista y como lo dijiste tú también, va a haber un apoyo a los partidos liberales y seculares. Ahora, lo que a mí me llama la atención,
y acá hay una contradicción, es que la proporción, la participación en estas votaciones fueron bajas, y yo pienso que la corrupción, el hecho de que la última elección en el año 2010 haya sido de alguna forma secuestrada, por así decir, por Maliki, yo pienso de que de alguna forma trae a los iraquíes a una especie de escepticismo hacia el sistema electoral. Y es por eso que hay una participación más baja, y creo que el actor que acaba de ser visto en esta entrevista es lo que dijo, como que no cree en las elecciones, y el tema es simplemente porque hubo corrupción en el pasado, en el 2010 en particular. El hecho de que el principal clérigo chiita, Ali Sistani, haya hecho un llamado a no votar por candidatos corruptos o candidatos que hayan tenido en el pasado algo que ver con las cosas malas que pasaron en Irak, llamó a no votar, y quizá esto haya influido la baja participación, pero en general veo un pueblo iraquí que quiere moverse hacia una reconciliación nacional y a mantener la unidad de Irak. Es fundamental, porque esta es la misma lengua que se está hablando en Egipto, mantener la unidad de Egipto. ¿Eso qué significa? Que no haya guerra civil, que haya seguridad, que haya paz. Catalina, ¿podríamos decir que en estos comicios las cuestiones sectarias, religiosas y étnicas han tenido un lugar más relegado en comparación a otras elecciones? Ha tenido un lugar relegado en el sentido de que las alianzas han dejado estas tendencias sectarias que se veían anteriormente, especialmente como hablaba el analista en el periodo de Nouri al-Maliki, que tal vez fue uno de los periodos más negros que ha tenido Irak después de la invasión del 2003, pero también ese tema sectario ha estado marcando las elecciones, porque en todas las coaliciones y en todos los mítines políticos que se hablaba, uno de los clamores era: vamos a dejar atrás el sectarismo, este es un periodo que ha quedado atrás en la historia de Irak, y ahora vamos a trabajar todos juntos por crear eso, por crear una nación, por crear una unidad en Irak, y vamos a salir todos adelante. La pregunta fue realmente si la gente compró, la gente realmente apoyó ese discurso, porque si uno ve realmente cómo estaban creadas las coaliciones, y a pesar de que entre ellos habían bastantes candidatos seculares, como vimos en el informe, la realidad es que ellos no tenían un papel protagónico la mayoría de las veces, y la gente veía relacionada a esas coaliciones más con aquellos candidatos de siempre, con Maliki, con Haider al-Abadi, con el mismo Hadi al-Ameri, que a pesar de que es una figura nueva en el campo internacional, es bastante conocida a nivel nacional. Muchísimas gracias, Catalina. Y las mujeres representan casi un tercio de los más de 7.000 candidatos que se postularon en la arena política de Irak, pero la campaña se ha visto eclipsada por ofensivas dirigidas a las aspirantes. El jefe de la misión de la ONU en el país emitió una declaración condenando lo que denominó como ataques contra la reputación y el honor. El siguiente es un informe de Simona Foltin, adaptado por Ángela Gómez. Casi 4 décadas de guerra que se han seguido una tras otra en Irak han dejado grandes consecuencias no solo en infraestructura, sino también en la base social. Una de cada 11 mujeres es viuda, y hasta antes del avance de Daesh en 2014, se consideraba que el número de mujeres cabeza de hogar era casi de 2 millones. Muchas de ellas viven en extrema pobreza, muchas veces en campos de desplazados, marginalizadas tanto por un sistema patriarcal como por el gobierno. Muchas de estas mujeres han estado bajo la presión de ser utilizadas como prostitutas o de ser abusadas sexualmente. Hannah Edward lleva décadas trabajando para ayudar a mujeres y niños. Señala que el Estado corrupto muchas veces abusa de estas mujeres y hace imposible el acceso a las ayudas. Solo una parte recibe el subsidio económico que el gobierno tiene destinado para ellas. Las otras mujeres no tienen ninguna clase de ingreso. Cada vez que pedimos que ellas sean cubiertas por el gobierno, siempre recibimos la respuesta de que no hay presupuesto para ello. Muchas cosas han pasado en la vida de Sena Saheb desde que su marido murió en 2013, pero hoy su vida puede considerarse exitosa. Se independizó de su familia política y mantiene a sus 4 niños gracias a un negocio de comidas. Pero es un reto difícil en barrios como estos, que han sido bases en el pasado de grupos que defienden el extremismo.
Cuando él murió, siempre estaba esperando la compasión de otros. Siempre había una parte de su familia que me controlaba, me interrogaba sobre lo que hacía con mi vida. Tenía que escuchar sus críticas y sus presiones todo el tiempo, y si yo me resistía, ellos me castigaban. Sena pudo salir adelante gracias al apoyo de esta organización que, como muchas otras en Irak, se dedican a dar apoyo a estas mujeres y a sus hijos huérfanos. Para darles apoyo psicológico intentamos crear actividades que las motiva a involucrarse. Se calcula que el número de huérfanos en el país supera los 5 millones de niños, que si no reciben apoyo podrían caer fácilmente a merced de ideologías o grupos violentos. Manfred, ¿considera usted que el mundo iraquí o que el mundo árabe está preparado para la mujer en la política? Pues es una pregunta, digamos, complicada, difícil, pero realmente se está haciendo la apertura y para mí es muy loable que una sociedad como la iraquí, después de pasar por Saddam Hussein, una invasión, una cuasi guerra civil, una guerra civil, casi se le parte el país, y hoy esté incluyendo a 82 mujeres parlamentarias, que es el 25% de los parlamentarios, por una ley, me parece algo extremadamente loable en una sociedad que se está abriendo. ¿Que ha habido ataques? Por supuesto, han habido unos videos sexuales denigrando a las mujeres, pero están ahí y van a tomar decisiones, y eso va a terminar afectando a la política, creo que para bien, iraquí. Y algo más para yo, digamos, para complementar lo que decía Luis Fleisman. A mí me recuerda mucho esta situación el año 80, 85, en ese Líbano del 85, que era súper delicado el equilibrio de poderes, era súper delicado. Y Líbano era un país que crecía muy bien, pero el día que se rompió ese equilibrio, Líbano ardió, fue una fogata. Entonces yo creo que eso me recuerda mucho. Entonces, Alavi, los que estén en el poder en ese momento, tienen que hacer ese equilibrio, ese malabarismo político, para que no termine esto prendido. Por eso lo de los kurdos es un problema delicado, cómo manejarlos, que le tengan autonomía, pero que no rompa la integridad de Irak. Ese es un problema que para mí es extremadamente delicado. Y los avances que se han realizado también desde el universo femenino. Vamos con Catalina. Catalina, la Constitución de Irak asegura que al menos el 25% de los escaños del Parlamento se conceden a las mujeres, pero más allá de la ley, ¿cómo funciona el sistema y cómo les resulta a las mujeres poder acceder a puestos políticos? Bueno, yo creo que es bastante, aquí lo descatan bastante, que en esta constitución estas mujeres del 25%, pero en realidad la participación y la influencia que tienen en el Parlamento es mucho menor de lo que representan en números. Hablando con muchas activistas durante esta semana, porque es un tema que hemos venido planteando, ellas nos cuentan que, por ejemplo, muchas de estas mujeres que pertenecen a estas coaliciones de partidos de mayoría islámico, por ejemplo, los que vienen del partido de Nouri al-Maliki o también de al-Abadi, ellas terminan reproduciendo las mismas políticas que los hombres traen al Parlamento. Incluso hemos tenido mujeres que han llegado a plantear que los hombres tienen derecho a casarse en 4 ocasiones o que las niñas tienen derecho a casarse cuando tienen 9 años. Las activistas han logrado parar este tipo de propuestas en el Parlamento, pero lo que ellas quieren resaltar es que no significa que por ser mujer estén luchando por los temas de las mujeres, y tienen muchísima esperanza que en estas nuevas coaliciones hechas en estas elecciones haya muchísimas más mujeres que traigan estos temas de, por ejemplo, de mujeres y de niños al Parlamento. Ellas también se quejan de que cada vez que un partido islamista trae este tema de género, también incluye la familia, como si la mujer solamente tuviera validez dentro de la sociedad, como si fuera parte de la familia, y es una de las cosas que más critican estas activistas, y es uno de los puntos que tiene Irak como un reto al futuro, aunque está muchísimo mejor que otras sociedades en la región. Muchísimas gracias, Catalina, por este completo reporte desde Bagdad. Agradecemos también al señor Manfred Gauthoff por su presencia en los estudios de France 24 y a Luis Fleisman desde Miami. A los tres, gracias por haber compartido este especial sobre las elecciones parlamentarias que vivieron los iraquíes en una jornada histórica. Ustedes quedan invitados a continuar informándose en el resto de nuestra programación.